Vamos a decir nuestra declaración de fe. Levantamos nuestra Biblia con la mano derecha y decimos: esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano, revolucionario de este mundo. Amén. Hola a todos, mi nombre es Paula Briceño y yo soy de los profesionistas y hoy me va a tocar hacer el devocional. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Señor hermoso, te doy muchísimas gracias por un día más de vida y por el privilegio de compartir con mis hermanos, Padre. Te pido que pues me ayudes a hacerlo de la mejor manera, Señor, y que aquellos errores que pudiese yo tener los olvides y que solo tu palabra se grabe en su corazón, Señor, e ignoren todo lo que no sea, repito, correcto o que provenga de mí, sino solo lo que venga de ti, Señor hermoso. Muchas gracias por tantas bendiciones, Señor, por tu iglesia, por mis hermanos, por mi familia, mi trabajo, mi salud, Señor, y te pido lo mismo para cada uno de los que escuchen y que en general el mensaje sea edificante para ellos, Señor, y que los acompañes toda esta semana y siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús pido todo esto. Amén. Pues bueno, yo decidí escoger Hechos 10 como capítulo, pero lo voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero es que para mí esta historia es muy impactante y creo que mi favorita de la Biblia porque cuenta mi historia personalmente. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Y como contexto para empezar, estamos viendo la conversión del primer gentil, ¿no? Entonces, ¿qué es gentil? Todos aquellos que no eran judíos, o sea, tú y yo, pues somos gentiles, ¿no? O sea, no venimos así como que directamente de esta raza, por así decirlo, y lo que pasa en Hechos es realmente como vemos que el evangelio y la salvación se extiende hacia estas personas. Entonces, pues bueno, voy a empezar a contarles de la Biblia directamente de Cornelio, ¿no? Que fue un hombre romano, era un centurión, me parece, y pues como tal, uno esperaría que pues fuera politeísta, pagano, todos estos dioses que son famosos por la mitología, vaya, griega, romana, y que tienen nombres como ahora los planetas y así, que sabemos que no hay otro dios más que el nuestro, y estos son dioses falsos, y eso lo hace tan interesante porque este hombre, no, o sea, aún dentro de esa cultura y esa herencia que él tenía, desde aquí nos cuenta que oraba al Dios de Israel, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios y realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y un soldado devoto de los que le servían regularmente, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Entonces, repito, o sea, a mí esto me parece impactante porque creo que la primera pregunta que nos surge es como de ¿cómo es que Cornelio adora al Dios de Israel, ¿no? ¿Quién le habló de él? ¿O cómo llegó a saber de su existencia y reconocerle, ¿no?, como el Todopoderoso? Y no solo eso, también nos contesta otra pregunta que creo que es muy común entre cristianos, no cristianos, etcétera, que es: ¿qué pasa con la gente que nunca escuchó hablar de Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo pueden ser salvos si no es injusto, ¿no? Que alguien que nunca escuchó sobre Dios, sobre Jesús, pues no sé, se vaya directamente al infierno, y esta historia no lo responde, ¿no? Entonces, la primera cosa que podemos ver aquí es que todos tenemos un conocimiento de Dios, absolutamente todo, o sea, y no necesariamente este conocimiento sobre Dios tiene que venir directamente de la Biblia o de un misionero que te lo contó. Toda persona viviente sabe que hay un Dios, ¿no? Entonces, aquí la Biblia no es exacta y no nos está diciendo claramente cómo es que Cornelio llegó a esta conclusión divina, pero podemos especular, ¿no? Entonces aquí juguemos un poco con el hecho de que está en Cesarea, que es una base militar que está cerca del mar, ¿no? Y pues bueno, ahí yo me imagino, nunca he ido, pero busqué imágenes y veo que ha de ser maravilloso, ¿no? Tener ahí creación de Dios, ¿no? Mar,
cielo, o sea, de día, tanto de noche, ver las estrellas, no lo sé, y que quizá podemos de pensar que viendo la creación fue que Cornelio llegó a la conclusión de yo no puse eso ahí, ¿no? Yo no lo hice y debe haber un ser más grande que yo, más poderoso que yo. Y eso, digamos que en teología de una manera más elegante o fancy, le llamamos que es la revelación natural, que es justo eso, voltear a ver a la creación y reconocer que hay un diseño, reconocer que hay un creador. Y lo interesante de esto es que esto sigue siendo insuficiente para salvar a una persona, ¿no? Sin embargo, es suficiente para condenarla, ¿no? Porque todos podemos voltear a ver a la montaña, al cielo, al mar, a toda la creación divina, al espacio, al cielo, de estrellas, etc. Y sin embargo rechazar y de no reconocer que hay un Dios, ¿no? O sea, y entonces por lo tanto Dios no va a tener ninguna obligación de salvarte. Pero, ¿qué pasa aquí? Estamos viendo a un hombre que le oraba a Dios, ¿no? O sea, que le reconoció constantemente, la familia dice que también, y entonces, aquí viene otra cosa interesante, no sé si también han escuchado, que dicen que Dios no escucha las oraciones de los no creyentes o de los ateos, y entonces te haces preguntar, ¿solo la de los cristianos? O sea, ¿Dios solo escucha a los cristianos? Pues no, realmente aquí podemos ver que Dios puede escuchar las que Él quiera, las que literalmente a Él le vaya, o sea, lo que le dé la gana, pues. Y definitivamente sí, o sea, tiene una relación distinta con sus hijos, contigo y conmigo. Ya gozamos de ciertos privilegios, por así decirlo. Después de conocerle y de entablar una relación con Cristo Jesús y por lo tanto con el Padre, pero Dios escucha las oraciones de todos, de quien Él quiera, porque Él es Dios y estamos viendo justo eso, ¿no? Entonces, esto es lo siguiente que retomo, donde dice, cuando continuamos leyendo, estamos escuchando que va a ir por Pedro el apóstol, ¿ok? Y entonces, aquí tenemos la siguiente gran verdad, que es quien sea que desee mayor revelación o información de quién es Dios, la recibirá. Y esta es mi historia, amigos, porque la verdad es que yo nací en una familia católica y por infinita misericordia y gracia de Dios, a través de una amiga que es misionera, llegamos a Oreb y mi familia y yo nos convertimos, conocimos al verdadero Dios y que solo se encuentra su salvación a través de su Hijo Cristo Jesús, ¿no? Dejando atrás todas las tradiciones erróneas que nos habían enseñado. Pero aún ahí, aún a pesar de reconocer todo esto, de que yo sabía que había un Dios, yo los observaba a ustedes, o sea, antes de ser cristiana, o sea, y yo decía, ¿cómo pueden tener tanta fe? ¿Cómo pueden confiar tanto en este Dios? Que sé que existe, pero me falta confiar en Dios. Y yo recuerdo haber hecho una oración en medio de la pandemia donde tuve grandes crisis de ansiedad porque todo me estaba saliendo mal y luego contamos esa historia, pero yo recuerdo hincarme muy desesperada y estaba llorando y le dije, Señor, el mundo se está yendo abajo, ¿no? O sea, yo ya pensaba que ya no había solución para nada, no tenía esperanza de muchas cosas. También habían cosas personales que estaban pasando y yo le dije, Señor, yo quiero confiar en ti como confían otras personas que yo veo en la iglesia o que veo en videos o como cristianos, ¿no? Quiero confiar en ti, pero te tengo que conocer. Entonces yo te pido, Señor, que sin ningún derecho para hacer esto, y ahora veo que fue como algo quizás hasta osado e insolente, pero le dije, Señor, haz algo en mi vida, que sea tan claro que fuiste tú. Y entonces el Señor me respondió esa oración y yo estaba buscando trabajo, era una de las cosas que me preocupaban enormemente porque en la pandemia todo se congeló, todas las vacantes dejaron de contratar y así. Y el Señor me concedió cumplirme un sueño que yo pensaba que iba literalmente a cumplir a los 30 o 40 años, que era trabajar en un fondo de inversión porque yo estudié finanzas y eso era lo que me apasionaba y lo que me emocionaba. Y el Señor en medio de una pandemia, y a través de una persona que ya ni hablamos, me llegó la vacante de este lugar donde solo contrataban gente de mi universidad. Apliqué el último día, fui pasando todos los filtros, los exámenes, hasta que de repente, ya en la fase final, quedábamos 2 personas y me llega un email y dice, oye,
pues ¿qué crees? Muchas gracias por participar, porque escogimos a la otra persona. Y yo entré en una crisis total, me sentía sumamente decepcionada, muy triste, y después de que como que lo procesé dije, no, esto no se va a quedar así, este es mi sueño, yo necesito saber qué hice mal, ¿no? O sea, porque según yo lo hice muy bien. Y le marqué a la persona que me decía, bueno, la que llevaba el proceso, y le dije, oye, perdóname, pero sí necesito que me des como más información de en qué me equivoqué, o sea, quiero saberlo, porque yo voy a seguir aplicando este tipo de lugares y necesito corregir, ¿no? Lo que está, lo que estuvo mal. Y él, perdón, me responde y me dice, realmente fue muy difícil. Me dijo, no, no hubo nada malo. O sea, la única razón por la que escogimos a la otra persona fue porque el trabajo es en Estados Unidos y él ya tiene la ciudadanía. Entonces, para evitarnos todo el papeleo. Y yo dije, bueno, pues qué poca. Pero, pues me sentí bien de decir, ok, pues al menos no fue por capacidades o algo así. Y me dijo, mira, pero no te prometo nada, pero déjame ver qué puedo hacer por ti. Pero yo estaba tan frustrada, tan enojada, que en ese momento le colgué y dije, sí, bueno, ya va, al menos ya supe qué onda. A las 2 semanas, no les miento, yo había olvidado por completo ya esto. Y me marca esta misma persona y me dice, Paula, ¿todavía estás interesada en venir? Porque por primera vez me permitieron tener a 2 becarios en el fondo. Esto nunca había pasado antes. Y pues si quieres, pues hay que empezar el proceso ya, o sea, para que ya vayas con la embajada y pedir una visa sí, como de emergencia, de rápida ya para que te vengas. Y yo así de que no puedo creer lo que está pasando, ¿no? Y ahí no acaba la historia, o sea, ese fue el comienzo de mi caminar con Dios realmente, porque después me manda el papeleo para ir a la embajada, y en la hoja que me dan donde tengo que decir dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, viene la dirección de mi trabajo, y enfrente de mi oficina literalmente tengo una mega iglesia cristiana, bautista, donde yo dije, Dios mío, esto no puede ser más claro, ¿no? Y yo le prometí a Dios y le dije, Señor, me vas a tener ahí todos los domingos agradeciéndote por esto, porque simplemente no, esto no fue mi capacidad. Con mi capacidad a mí me rechazaron, y claramente esta persona me está diciendo que nunca antes había pasado que tienen a 2 becarios, y esto no sucede, esto no, y esto no sucede, esto no son casualidades, y esto no soy lo fregona que soy, esto fuiste tú, porque además yo te pedí que pasara algo así, ¿no? Te pedí que fuera algo muy obvio, donde se note que hay intervención, favor divino, y esa fue la situación. Y entonces, a partir de atender a esa iglesia, yo conocí a la persona que hasta el día de hoy me discipula, y mi crecimiento espiritual ha sido exponencial. Definitivamente Dios no me llevó a conocer otro país, a trabajar, a poner chulo mi CV, no, Dios me llevó a que lo fuera a conocer, me sacó completamente de mi ciudad, de mi zona de confort, y me puso sola completamente, incluso a prueba, porque creo que hay mucha gente que también se descarrila, ¿no? Como que empiezas a vivir solo, ya no hay nadie que te esté cuidando, y entonces ya hacen de su vida un papalote, pero ahí es donde se pone a prueba, donde genuinamente tus valores y el supuesto amor que le tienes a Dios, ¿no? Porque ahí ya nadie te ve, ya nadie se va a enterar qué haces, y nadie te va a decir si está bien o mal, o sea, literalmente ya estás ganando tu dinero, ya vives solo. Y yo más que nunca me sentía comprometida con Dios y quería serle fiel, y Él no necesita nada de mí, pero de alguna manera retribuirle, ¿no? O sea, decir como, Señor, genuinamente reconozco que fuiste tú, y a ti toda la gloria, y que se exalte con mi vida, ¿no? Y ese fue el comienzo, pero quiero continuar con las otras como grandes verdades que podemos encontrar de este texto, que como ya dije, estábamos hablando de que quien sea que desee mayor revelación e información de quién es Dios la recibirá, porque realmente yo no era salva antes de, o sea, de que esto sucediera. O sea, después de esto me bauticé, decidí entregar mi vida a Dios, y pues oré como un gentil más, ¿no? A pesar de que ya había ido a escuchar sermones, y que según yo sí, ¿no? Ya, o sea, súper de 10 con Dios, y no es cierto, realmente no era verdad, no fue hasta que pasó todo esto que realmente reconocí que era pecadora, y reconocí que hay algo más que es una vida eterna por la cual Cristo vino a avisarnos, que hay un reino, y que todo lo que a mí en mi cabecita, mis prioridades mundanas, de, ay, sí, quiero trabajar en un fondo, ay, sí, quiero irme al extranjero, no sé qué, es segundo o tercero, último plano.
la primera cosa en mi vida empezó a ser Dios y lo que es importante para Dios, ¿no? Que es conocerle y hacerlo conocer a los demás. Entonces, pues bueno, aquí, después de lo que vimos que pasó de la oración de Cornelio, la siguiente parte, que no la voy a leer toda, pero viene la visión de Pedro, porque es maravilloso cómo Dios obviamente es Dios y está en un millón de cosas a la vez, no solo en tu vida, está actuando en tu vida y la vida de alguien más, porque tal vez esa vida de alguien más te va a impactar a ti, que es lo que pasó con mi mentor, que yo lo conocí y Dios estuvo trabajando con él años antes para que él y yo nos conocíamos justamente en un evento de voluntariado en la iglesia. Y aquí estamos viendo, y mi mentor era una persona como Pedro, muy legalista, porque nos cuenta aquí la Biblia que Pedro todavía traía el pensamiento del Antiguo Testamento, de Levítico, donde no quería comer cosas inmundas, ¿no? Y que tuvo una visión donde le dice aquí la palabra, que veía toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, y que hubo una voz que le dijo: levántate, Pedro, mate y come. Y él dice: de ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y por segunda vez la voz le insiste y le dice: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y después tú dices: ok, ¿esto qué? Esto es clave para lo siguiente que va a pasar. Aquí nada más se está enfocando en la parte de alimenticia, de lo que habla Levítico, que no se debe comer porque te hace impuro y no sé qué, pero los judíos, en la mente judía, o sea, los únicos escogidos, salvos, favoritos, hijos de Dios eran ellos, ¿no? Todos los demás eran literalmente, o sea, casi que gasolina, combustible para el infierno. Todos los gentiles, todos los que no son judíos, inmundos, rechazados, como que, ¿para qué? O sea, no se dignaban 2 segundos a pensar en que esa gente tenía ticket directo al infierno, pero a ellos no les importaba porque ya tenían ellos todos los escogidos, ¿no? Y con esta visión de Pedro es clave para cuando llegan aquí, seguimos leyendo. Repito, no lo voy a leer todo porque se va a hacer eterno, pero cuando los soldados de Cornelio lo mandan a buscar, fue el momento preciso después de esta visión para que él accediera a ir con ellos a la casa de un gentil a predicarle sobre el evangelio de Cristo Jesús, porque otra vez, o sea, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo. Y aplicaba en su visión en lo alimenticio, pero él entendió que era mensaje también para personas. O sea, nosotros no tenemos ningún derecho de negar el evangelio a nadie, ¿no? A absolutamente nadie. Al contrario, Dios vino a eso, Dios vino a que fuéramos hasta el fin de la tierra. Y entonces, pues bueno, esa es la siguiente gran verdad, que Dios nos va preparando para esa tarea que nos va a dar. O sea, tenemos que estar completamente listos para cuando Él ponga a alguien en nuestra vida, que Dios en la vida de la persona vaya, sabe que le está buscando de corazón, y entonces va a buscar a una persona B que le va a enseñar o le va a transmitir el evangelio. Y puede ser un pastor, puede llegar directamente a la congregación, o puede ser un amigo, puede ser un conocido, puede ser literalmente alguien en el metro que te hable sobre Cristo Jesús, ¿no? Porque de verdad que cuando Dios ve un corazón que verdaderamente quiere conocerle, va a recurrir a medios extraordinarios para hacerse conocer a esa persona. Eso es lo que yo viví y eso es exactamente lo que estamos viendo en esta historia. ¿Por qué? Porque nadie es salvo fuera de una fe personal con Jesucristo, ¿no? O sea, realmente, es preocupante que uno se hiciera una encuesta en la calle, o es más, en la iglesia, y les preguntas: oye, a ver, una persona que cree en el único Dios, que le ora constantemente y dona a los pobres, ¿se va a ir al cielo? El 99% de las personas van a responder que sí, pero ¿saben quién va a responder que no? Dios va a responder que no, porque realmente nadie es salvo fuera de Jesucristo. Nadie. Todo esto era verdad sobre Cornelio. Creía en el único Dios, le oraba constantemente, daba dinero a los pobres. Te lo dice todo aquí en Hechos 10, en los primeros versículos. Pero la única manera de que fuera salvo es a través de la fe en Cristo Jesús como su Salvador. Y por eso faltaba ese último eslabón en la cadena, y manda a Pedro, después de prepararlo con esta visión de que entendiera de que el evangelio no solo es para los judíos, el evangelio es para todos. Entonces Pedro va, y es lo que leemos aquí en Hechos 42. Hechos 10 del 34 al 43,
donde empieza a predicar Pedro todo el Evangelio, la vida perfecta de Jesucristo, la muerte como sacrificio y la indiscutible resurrección de Cristo Jesús. Y me voy a enfocar ya nada más para cerrar en este versículo 42 y 43, Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Este es exactamente el mensaje del Evangelio, ¿no? O sea, el Evangelio no se trata de ser buena persona, de las buenas obras o de la justicia social. El Evangelio es simplemente el perdón de los pecados. Y hay un millón de cosas que podemos hablar después, ¿no? De obtener tu ticket al cielo. Pero para obtener el ticket al cielo es esto, entender que eres pecador y que necesitas un Salvador, ¿no? Mensaje, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué lo necesitas? Porque no hay otra vía, ¿no? No es ser intolerante, como dice el mundo, es genuinamente... No hay otra vía. Y pues bueno, finalmente el capítulo de Hechos 10 cierra, vemos como el Espíritu Santo actúa instantáneamente después de la obediencia de Pedro, ¿no? De aquí dice que mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje y los creyentes judíos que habían llegado con Pedro, que se asombraron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos. Entonces, vaya, se convirtieron. Y entonces las aplicaciones prácticas para terminar, ¿cuáles son? Como Pedro, debemos estar listos y disponibles para proclamar las buenas nuevas. Esta no es la única ocasión en la que vemos un episodio así, también la vemos con Felipe y el eunuco, ¿no? Etíope, o sea, él era alguien que igual de corazón estaba buscando a Dios y que no era judío. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Dios obra de manera extraordinaria para mandarle a alguien y darle el último eslabón de lo que falta para que sea salvo, porque Dios nos ama a ese nivel, y lo he vivido en carne propia, a ese nivel, o sea, te va a mandar a alguien para que escuches lo último que te falta para estar por siempre en la eternidad con Él, que eso es lo que Él más desea, y por eso mandó a Jesucristo, su Hijo, a morir por nosotros en la cruz. Pero repito, eso ya fue la primera parte del mensaje. La segunda parte es, tú ya conoces, yo ya conozco a Cristo Jesús. Entonces ahora tú tienes que ser el Pedro, tú tienes que ser esa persona que esté lista y constantemente, activamente buscando compartir del Evangelio, obedecer a Dios. Eso lo pidió Jesucristo mismo, ¿no? Antes de partir, o sea, mandato de gran comisión. Porque Dios de verdad sí puede usarte, quiere y puede usarte para hacer el último paso en la salvación de otra persona. Y recordemos, no es cualquier cosa, o sea, solo hay dos opciones cuando moramos, cielo o infierno, y no hay vuelta atrás. Entonces tomémoslo con la seriedad que eso conlleva, y entender que no hay casualidades, ¿sí? La familia en la que naciste, la escuela a la que vas, el trabajo al que vas, todo esto no es casualidad, no existen las casualidades con Dios. Tú eres ahí para ser su representante, ahí donde estás, y Él puede usar tus labios para comunicar su verdad y alcanzar a aquellos que Dios sabe quiénes están buscando, quiénes necesitan conocer su verdad y quiénes de corazón, o sea, se lo han pedido en oración, como Cornelio en su oración, como yo en mi oración. Hay gente de verdad que está buscando conocer más a Dios, confiar en Él, y Él se va a encargar de hacerse presente, visible en nuestra desgraciadamente minúscula fe, donde a veces no vemos a Dios actuar, pero Él lo va a hacer tan obvio que no va a haber duda, tal cual yo se lo pedí, tal cual yo lo viví y tal cual Cornelio lo vivió. Entonces sé que eso se repite todos los días, estoy completamente convencida, y pues te invito a que seamos el Pedro de algún Cornelio. Esa es mi invitación. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharme, y vamos a orar para terminar. Señor bendito, te agradezco infinitamente por otra vez el privilegio de poder compartir con mis hermanos. Te amo infinitamente, y te pido que no apagues la flama que está creciendo en mí, así como te pido que enciendas la flama en mis hermanos, y que aún más alimentes esa flama en las que sé que ya está en algunos corazones de mis hermanos, Señor, para que podamos ser hijos tuyos de verdad, en obediencia, con nuestros actos en vida, vaya, diariamente, con cada paso que damos, cada acción que tomamos, pero la obediencia total y absoluta me parece que es compartir tu evangelio, porque tú, Señor, eres Salvador, tú, Señor, eres
eres tan misericordioso que deseas que todos conozcamos esta verdad, y lo único que nosotros lo único que nos pediste es obedecer, porque tu Espíritu Santo se encargará de hacer absolutamente todo el resto. Nosotros no somos quienes convertimos, es tu Espíritu quien convierte, pero nosotros nos has pedido dar el primer paso y te pedimos que nos ayudes a dejar la pena, a dejar la vergüenza, a dejar todo eso atrás para poder ser aquello que tú deseas que seamos, lograr tu propósito en nosotros, Señor, tu propósito en nosotros. Y pues bueno, muchas gracias, Padre, otra vez por esta oportunidad. En el bendito nombre de Cristo Jesús agradezco, Señor, este tiempo. Amén. Esta canción se llama Fiel y habla sobre la fidelidad de Dios en nuestra vida. No importa si estamos en tribulación o angustia o en alegría, el Señor siempre va a estar ahí para nosotros, dándonos su amor y su cuidado. Dice así: desde el norte hasta el sur, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ahí estás tú. Desde el alba hasta el ocaso, en lo diario y cotidiano, siempre puedo ver tu mano, oh Jesús. Y yo sé que no me dejarás y que tú a mi lado estás. Sé que tú siempre has sido fiel. Yo sé que vas conmigo y nunca me has dejado. Yo sé que estás aquí a mi lado. Tú tienes el control de cada situación. Y hoy quiero recordar y por siempre cantar que tú eres fiel, 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 que tú eres fiel, 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 que tú eres fiel, fiel, fiel. En la prueba y la tormenta, en la risa y la alegría, en cada situación del día, ahí estás tú. Y aun cuando no puedo ver y me cuesta creer, sé que tú sigues siendo fiel. Yo sé que vas conmigo y nunca me has dejado. Yo sé que estás aquí a mi lado. Tú tienes el control de cada situación. Y hoy quiero recordar y por siempre cantar que tú eres fiel, 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 que tú eres fiel, 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 que tú eres fiel, fiel, fiel. Quiero recordar que tú eres fiel, oh Señor, eres fiel. Yo sé que vas conmigo y nunca me has dejado. Yo sé que estás aquí a mi lado. Tú tienes el control de cada situación. Y quiero recordar y por siempre cantar que tú eres fiel, 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 que tú eres fiel.